titulado de esta manera la meditación y la enseñanza de esta tarde. Léalo conmigo, por favor. Lo que consigo con la oración. Hace 15 días hablé, enséñanos a orar. ¿Qué conseguimos al orar? Dios no contesta caprichos de hombres. Dios contesta y se mueven oraciones que son su voluntad. Dios no es un Santa Claus ni un genio que nuestras oraciones frotan el cielo y hacen que Dios conteste lo que se nos ocurre pedirle. No, la oración no es así. También hace 15 días recordamos este principio. Dios no necesita ser convencido con nuestras oraciones de lo que Él ya sabe que tiene que hacer. Él es perfecto y su voluntad ya está establecida en su propio corazón, y a través de su iglesia quiere toda la voluntad perfecta que está en el cielo soltarla sobre las naciones de la tierra, sobre las familias de la tierra. ¿Por qué no lo hace sin nosotros? Porque sencillamente decidió Dios que todo lo que suceda aquí en la tierra suceda de acuerdo a su voluntad, solicitada por su iglesia. Hay cosas, muchísimos asuntos que Dios ya decidió hacer, y algunos preguntan, si ya los decidió hacer, solo que lo haga. Que Dios haya decidido hacerlos significa que su pueblo, su iglesia, nosotros tenemos que estar de acuerdo con Él y pedirle. Y Dios está buscando aquí en la tierra cómo establecer su voluntad. Por eso en el Padre Nuestro, cuando los discípulos solicitaron orar, dice: díganle al Padre, venga tu reino y que se haga tu voluntad. ¿Por qué mismo Jesús oraba que se hiciera la voluntad del Padre? El Padre la puede hacer, Él es todopoderoso, porque nos quiso enseñar Dios que lo que quiere hacer aquí en la tierra, quiere que lo hagamos juntos. Él quiere que su pueblo se lo solicite. Por eso oramos. Y vamos a comprobar este principio con las escrituras. Dios no contesta a caprichos. De hecho, quiero que lea esto, que cuando la iglesia deja de orar, el mundo se regirá por el espíritu de la época. Cuando la iglesia deja de orar, el mundo entero está bajo el maligno. Y a veces leemos: si el mundo entero está bajo el maligno, pues qué pena, hubiera estado bien padre que estuviera bajo Dios. No, esa no es la interpretación. Si el mundo entero está bajo el maligno, seguirá estando bajo el maligno hasta que la iglesia se levante y traiga el reino de Dios en oración y en proclamación y en manifestación de justicia. Justicia en nuestro diario andar, no estoy hablando solo de justicia social. Puede leer esto también y ver: al orar, el reino de Dios regirá sobre la necedad y la corrupción de los poderes del mundo. Eso es bien importante. El mundo, la época del mundo. Ahora, ¿qué es el mundo? Quiero que leas esto. El mundo, léalo conmigo en voz alta. El mundo, sistema u organización establecido por Satanás y promovido por el corazón del hombre para impedir que las personas vivan para Dios y su reino se establezca. Eso es el mundo. A veces no entendemos qué es el mundo. Y el mundo, el espíritu de la época es el espíritu del mundo. Es la manera en que Satanás, sistemas y organizaciones están rigiendo el espíritu de la época. ¿Y qué hacemos los cristianos? El cristiano que no ora
le entra la cobertura del espíritu del mundo y de la época, y se queja y se queja y se queja. Los que entendemos el poder de la oración nos oponemos como esos jóvenes que no se doblaron ante Nabucodonosor y su estatua. Ese es uno de los ejemplos que debemos de entender. Nosotros no nos vamos a rendir. En el nuevo disco, álbum de Marcos Vidal, hay un canto que amo y lo escucho y lo escucho y lo escucho. Se llama Nosotros No. Me llena de fe, me llena de fe, me imparte fe, y está basado en lo que les estoy diciendo en el libro de Daniel. Nosotros no. Otros se doblan, nosotros no. Si la iglesia, ¿cómo tú sabes que estás doblado ante el mundo y el espíritu de la época? Cuando no oras y te la pasas quejando. ¿Cómo expreso que renuncio al mundo? A través de no doblarme. ¿Cómo se ve no doblarme? Orando. Participo en la oración para mí mismo. Oro por mis hijos, oro por la iglesia, oro por los jóvenes, y vamos viendo el avance del reino de Dios. Lo vamos a ver. Ayer tuve la bendición de ir a ministrar al Congreso de Hombre a Hombre al Paso y Ciudad Juárez, y me encontré ahí al yerno del pastor Bremer, a Herbert, pastor Herbert, ahí en Vida Abundante en Parral. Y Herbert es salvadoreño. Y llegamos ahí y alguien le dijo: ¿qué tal tu nación? No, salvadoreño, pero miren, se hizo un pavo real, ¿sí? Y alguien dijo ahí, dice: llámenme Herbert Bukele. Lo que vemos que está sucediendo en esa pequeña nación es real. Ahora, no es el cielo en la tierra, no nos vamos a equivocar. Y no es el Salvador ni el Redentor de la República del Salvador, Bukele. Pero es un hombre que es la respuesta de Dios a décadas de oración de la iglesia. Unos dicen que es cristiano, otros dicen que no, otros dicen que es encubierto, otros dicen que es el anticristo, otros dicen que es quién sabe qué. Lo que mismo Jesús en la época de Jesús decía: ¿y quién dice la gente que soy yo? Y todo el mundo daba respuestas. Eso pasa con los gobernantes y la gente de influencia. Cada quien tiene su opinión. Pero lo que sí es una realidad, que hace 20 a 30 años atrás, usted va al historial de la iglesia en El Salvador, y había en la peor época de la guerrilla, décadas atrás, la iglesia en El Salvador se reunía en los estadios a hacer ayunos, clamor de oración por la nación, diciendo: Señor, rehusamos acomodarnos a ver nuestra nación de la manera que está viviendo. Y era una locura, y muchos cristianos débiles en la fe, que no entienden el principio de la oración, aún se burlaban de otros cristianos que pasaban en estadios toda la noche orando, adorando, pidiendo una intervención de Dios. No es la nación perfecta, pero sí es una nación referencia. No es el presidente perfecto. Hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo que él practica, pero me gusta cómo está estableciendo justicia social y cómo se nota que está amando a su nación y busca el bien de su nación, y no está sino por su nación, por causa de la oración que décadas los hermanos en El Salvador han hecho. No estoy resaltando y no me voy a Bukele. No. Estoy diciendo la iglesia. ¿Me está entendiendo? Y aquí decimos: pastor, ¿la C o la X? ¿Qué importa? Es la iglesia. ¿Por qué hay de esos cambios y por qué hay esos avances? Por la oración de la iglesia. Yo, en mi opinión personal, Alejandro Escobedo, ese hombre es un Ciro. Ahorita les voy a decir quién es Ciro.
Algunos ya lo entienden. Los que leen la Biblia cuando dije Ciro ya entendieron. Pero para los que van llegando y para los que tienen mucho tiempo y ni entienden leer la Biblia, ahorita les voy a explicar, porque soy un pastor que los quiero mucho. Te quiero yo. Ya. Somos una iglesia feliz. Quiero que vean esta línea de tiempo. Y voy a avanzar, me voy a ir muy rápido. Jeremías 29:10 está profetizada la cautividad del pueblo de Dios. Está profetizada, se portaron rete mal, vinieron los profetas, perdieron la devoción, mandaron a volar a los profetas. Mismo Jeremías era uno de ellos. Les caía tan gordo que los confrontara Jeremías, que hasta un día lo agarraron uno de los reyes y lo metió en medio de estiércol humano, y ahí lo dejó en un cepo de popó humana y lo dejó ahí. Odiaban que venía a confrontarle los profetas. Pero llegó un día en que vino Jeremías, y en Jeremías 29:10 le advierte al pueblo lo que habría de pasar. Dice así: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, grite los 70 años. ¿Qué va a hacer Dios? Los voy a visitar y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar, o sea, a Jerusalén. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Todo mundo casi usamos ese versículo aislado del contexto, porque un verso sin contexto es un pretexto. Y agarrar ese versículo sin el contexto es romantizar la palabra, y la palabra de Dios no se puede romantizar. Hay un contexto, le está diciendo: yo sé, yo tengo pensamientos, yo los amo, el fin que esperan yo se los voy a dar. Pero no les doy el fin que esperan, que es glorioso, por cierto, que es muy bonito, muy padre, a todo dar. Les voy a dar ese fin, pero antes los voy a meter a la cautividad para que drenen toda su irreverencia y todas sus distracciones delante de mi presencia. La historia, les está diciendo el Señor, va a terminar bien, pero en el proceso se tienen que humillar. Los mete. Advierte cuántos años los va a meter en cautividad. 70 años. Vienen los babilonios, sitian Jerusalén. Lea el libro de Lamentaciones de Jeremías y es terrorífico, terrorífico. Toda la seguridad de los empresarios, ¡pum!, para abajo. Toda la seguridad de la gente que se sentía muy picuda, todo se arruinó. ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor?, dijo el Señor. Ay, no, eso es una canción, ¿verdad? Esa es la que nos canta luego el Señor. ¿Y todo para qué? Así le hacemos al Señor. O mandamos a la goma a su iglesia. Les dice: les voy a dar un buen fin. Va a terminar todo, wow. Me van a volver a amar, van a tener otro avivamiento. Si tú sigues leyendo, les profetiza un avivamiento y una nueva conexión y un espíritu de oración y un espíritu de búsqueda. Pero 70 años inevitables. Y llega un profeta, ahí lo leen mismo en Jeremías, y les dice: no le hagan caso a Jeremías, van a ser unos 3 añitos y vamos de regreso. Sí, háganle caso que nos vamos, pero no son 70 años, son menos. Y voltea a Jeremías, dice: pues por andar de mentiroso. Y cae muerto el otro. Cuando alguien te quiera, no te conviertas en aquellos que dan profecías falsas o consuelos falsos, ficticios, que quieren hacerle evitar a la gente el sufrimiento y el proceso. Cuidado, hago paréntesis en ello. ¿Qué sucede? Avanzamos. Lo segundo, Daniel se fue chavalillo, 15 años. ¿Se acuerdan que los agarra ahí el rey? Es un sabio. Pasa toda la historia de Daniel, que por tiempo no la podemos librar. Pero Daniel, en capítulo 9, en Daniel
capítulo 9, vamos a encontrar algo bien interesante. Lo leemos. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey en el reino de los caldeos. Porque noten muy bien, los caldeos Nabucodonosor conquistó, y luego a los caldeos los tomaron los persas. En el año primero de su reinado, miren el 2. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová. ¿A quién? Al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿En cuánto? ¿Cuánto? Entonces, ¿qué estaba leyendo Daniel en el cautiverio? Por eso se le llama el profeta de la cautividad, porque todo su ministerio lo desarrolló en la cautividad, desde que era joven hasta viejo. Aquí tenía entre 85 y 90 años de edad. Y cuando tenía 85 y 90 años de edad, no solo oraba, leía, hacía su TCD. Y descubrió en el TCD, porque le tocó leer Jeremías en su TCD, y Dios le habló cuando hace tiempo con Dios. Dios le habló y dice: comenzó a leer Jeremías 29 y dice: Jeremías dijo que serían 70 años de la cautividad. Y él dice: wow, este año se cumplen los 70 años. Y no salió a la plaza y le dice: pueblo cautivo de Judá, el Señor dice que nos vamos a regresar. El Señor dice que lo ha hecho un discurso político. ¿Sabes qué hizo? No comenzó a levantar: vamos a tomar elecciones y vamos a buscar quién nos puede liberar de este yugo opresor de Darío, y entonces, librándonos del yugo opresor, regresaremos a nuestra tierra de origen. ¿No hizo eso? Me sale bien, ¿no? Es para idiotez eso. Nosotros tenemos un llamado más alto, el más alto. ¿Qué hizo Daniel cuando conectó que llegaba el tiempo? Siguiente versículo. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole ¿en qué? Oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, y comienza desde el versículo 4 en adelante, comienza a humillarse delante de Dios, y en esencia le está diciendo: Señor, tú le dijiste a Jeremías, hablaste por tu profeta, que 70 años íbamos a estar en cautividad. Tú lo hablaste y tú lo vas a cumplir. Ahora yo oro que cumplas tu palabra. Hay muchos que dicen y se preguntan: si no hubiera orado Daniel, ¿se hubiera cumplido la palabra de Jeremías? Yo digo que no. Pero no se trata de descubrir si no se cumplió, sino de aprender cómo hizo que se cumpliera. El tonto predica y diría: se hubiera cumplido. Pero el inteligente huele y chupa y dice: ¿cómo es que provocó que se cumpliera? A través de la oración, a través de orar. Oró lo que Dios mismo advirtió que iba a suceder. No dijo: pues ya pasaron los 70 años, palomitas, pues yo quiero mi vida. ¿Qué? Pues esto, ¿cuál vamos a ver? En Netflix. No logró. Se humilló delante del Señor. Oró lo que Dios dijo que quería hacer. No oró un capricho. Si hubiera orado 10 años antes, ¿Dios lo hubiera hecho? No. Aunque hay casos que Dios apresura su palabra de acuerdo a lo que hay cosas que Dios establece.
a través de la oración. Y vayan conmigo al 9:18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la vida y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Después, ¿por qué ayunó? Porque se aparece el principado de Persia y le dices: desde el primer momento en que tú oraste, Dios te escuchó, pero se opuso 21 días. El principado de Persia son los 21 días de ayuno. El ayuno quebranta la oposición para que aquello que Dios ya envió, Satanás siempre va a querer retenerlo, pero en el ayuno y en la oración lo cortamos. Hay mucho poder en la oración. Vayan conmigo a Esdras capítulo 1. Acompáñenme a Esdras. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y los siguientes versículos, Ciro le dice a los que están cautivos bajo su mano: regrésense a Jerusalén y levanten el templo. Cuando vamos al versículo 7, y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. ¿Qué rey que tiene aquí a los cautivos? Aquí los tiene. Escúchenme bien, aquí los tiene. Y de repente los libera. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué Ciro, siendo que era un rey que ni siquiera, escúchenmelo bien, Ciro era un rey que ni siquiera era del pueblo de Dios, pero está obrando a favor del cumplimiento de la palabra profética de Jeremías 29:10? ¿Cómo es eso? Porque cuando la iglesia ora, cuando el pueblo de Dios ora, Dios toma a los gobernantes, aunque no le conozcan, para que esos gobernantes obren a favor del cumplimiento de la voluntad de Dios perfecta en el cielo y se manifiesta aquí en la tierra. Por eso, pastor, ¿es C o X? Quien sea, si Dios usó a la burra de Balaam para profetizar, que quede quien sea. Vamos a orar de todas maneras. Vamos a orar de todas maneras. Vamos a respetar de todas maneras. Vamos a entender que no son hombres que hacen que el reino de Dios se establezca. Es la iglesia en oración. Y Dios, por esas oraciones, desde el cielo atrapa el corazón de hombres y de mujeres aquí en la tierra que ni saben ellos mismos que Dios los está inspirando, pero los que oramos sí lo sabemos. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? No me asuste, yo no dudo de que usted comprenda, dudo si me estoy explicando. ¿Me estoy explicando? Termino. ¿Quién fue el rey que por causa de él movilizó todo a favor del cumplimiento de la palabra? Ciro. Vaya conmigo a Isaías capítulo 44, versículo 24. Ahora vamos viendo acá. ¿Les ayuda esta gráfica? Ok. Jeremías profetizó, Daniel desató la profecía con oración. La oración de Daniel provocó que Ciro pusiera en movimiento a toda la gente para venir a la reconstrucción y que entonces se cumpliera venir de la cautividad.
¿qué cantamos hace rato en la alabanza? Los muchachos ni siquiera me puse de acuerdo y cantamos en la alabanza el salmo de la cautividad, cuando el Señor hiciera volver la cautividad de Sión. Hay veces que entonamos eso y le hacemos más caso al ritmo. Pero ni entendemos lo que estamos cantando. Estamos haciendo memoria que si Dios lo hizo con su pueblo, lo hace con mi vida, lo hace nuestra familia en esta época. Isaías 44, 24. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. ¿Que te formó desde dónde? Todo comienza desde el vientre. Mi embrión vieron tus ojos. No es un humano cuando nace, es desde embrión, bíblicamente. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los brujos, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a quién: Jerusalén serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades: secaos, y a tus ríos haré secar. ¿Qué dice de quién? ¿Qué dice de quién? ¿Qué le dice a Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. A ver, hago una pregunta. Aquí viene lo interesante. Esto lo está profetizando Isaías. Allá está Ciro en Esdras 1. Pero ¿sabe cuándo fue profetizado esto que está aquí? 200 años antes. Explícamelo. 200 años está, unos dicen de 160 y tantos y 230. Yo lo puse en 200 años. No se sabe con precisión. Ciro es usado por Dios y Ciro es profetizado por nombre, y le encarga a Dios, como 140 años antes de nacer, le pone nombre y le da una tarea. ¿Tú crees que tú y yo somos rellenos cremosos en el planeta Tierra? Tú tienes un propósito. Tú eres bello, tú eres bella a los ojos del Señor. Es que yo nací por medio de ¿a mí qué me importa cómo llegamos? Importa que estamos y entender para qué. Es súper importante que entendamos que no somos un accidente, que nacimos con propósito. Dios que es Dios, 200 años antes profetiza por nombre de Ciro y le dice: eres mi pastor y vas a reconstruir el templo. No es todo. 45:1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Le deja una palabra profética 130 años a alguien por nombre y su tarea sin haber nacido. Y un día de repente está ahí Ciro y dice: oye, ¿qué se traen aquí los judíos? Y ya le explican.
No, pues ¿qué es eso? Ruido ahí de oración. No, pues Daniel, siempre a Daniel, ese tiene 70 años desde que era joven aquí. Abre la ventana y se pone a orar y se pone a orar. Y él ha contaminado a todos los judíos a que abran la ventana y que oren en dirección a Israel. ¿Y qué oran? ¿Qué es lo que oran? No, pues andan orando que quieren un día que Dios les prometió que van a regresar a Jerusalén después de 70 años para levantar el templo y restablecer sacrificios y todo eso. Dice, pero ¿quién dijo eso? Dice, pues hay una profecía. ¿Quién la dijo? Un tal Jeremías. Y dice, a ver, tráiganmelo. Y empieza a leer Ciro, Jeremías 29:12. Después de 70 años dice, oye, ¿cuántos años hace que tiró Nabucodonosor aquello? 70 años. O sea que son los 70 años. Y dice, y mira, rey, los judíos dicen de una profecía de un tal Ciro. ¿Cómo? Igual que yo, que mi nombre, sí. A ver, tráiganme las profecías de esos judíos. ¿Cuándo fue esta profecía? Pues fue, yo creo que hace como unos 200 años. ¿Y qué dice? Que ese Ciro, Dios lo unge. El Dios de los hebreos unge al tal Ciro. A lo mejor es usted, rey. ¿Qué dice? Que tú los vas a dejar ir y que Dios te da la unción para que nadie se te oponga y que tú hagas las cartas. Y dice Ciro, wow, pues que se cumpla. Ese Ciro soy yo. Y en Esdras da el decreto que regresen. ¿Qué es lo que provocó que Ciro diera el decreto en Esdras 1 y que Ciro profetizado 200 años se moviera? La oración de Daniel 9. Todo está armado para la bendición en México. Todo está armado, escúchenme bien, para la bendición en tu hogar y en tus generaciones. Ya Dios decidió que tus generaciones, que nuestras generaciones fueran benditas. Ya Dios decidió que tu vida tenga buen fin, que sea bendecida, que sea enriquecida. Ya lo decidió el Señor. A lo mejor algunos están en la época de cautividad, pero ya decidió Dios. ¿Qué hay que hacer? ¿Convencer a Dios? No hay que convencerlo. Hay que decirle, Señor, he descubierto tu voluntad, y tu voluntad es que mis días sean bendecidos, que mis generaciones sean bendecidas. Aquí estoy delante de ti, cumple tu propósito. En la primera reunión estaba sentado aquí el hermano Limón. Mi hijo Jaciel estaba sentado en aquel lugar. El hermano Limón hace 27 años y medio, hace casi 28 años, agarró a Jaciel en sus brazos, lo presentó delante de Dios y dijo, Señor, profetizo sobre este niño Jaciel Escobedo Ramírez. Profetizo que él no será un hijo de vergüenza. Profetizo, y soltó una palabra profética sobre nuestro primogénito y dijo, y también sobre los hijos que tú le darás a mi pastor Alejandro y a Norma. Y profetizó sobre Irán y sobre Hannah cuando ni siquiera habían nacido. Pero una de las palabras proféticas que dijo es, sus hijos, volteó y nos dijo, sus hijos no serán hijos de vergüenza. Entonces, en la vida de mis hijos, cuando de repente quieren o han querido tontear, hacer su voluntad, hacer burradas que las hacen, hay cosas que yo corrijo y hay cosas que no es que no tengo la capacidad. Ellos no tienen la capacidad de oírme, y para eso tienen pastores de jóvenes. Los envío, ellos conocen las historias feas de mis hijos, las dificultades de mis hijos, las rebeldías de mis hijos. Los aconsejan, mis Icaris, pero ¿qué hacemos Norma y yo? Bendícelos. Tú dijiste que no nos iban a dar vergüenza. Tú dijiste que no nos iban a dar vergüenza. Y muchos de ustedes limitan la vida de sus hijos. Oh Señor, que tengan una buena educación. ¿De qué sirve que tu hijo sea un profesional y gane dinero si está desconectado del propósito de Dios?
Pregúntenos a los pastores nuestras batallas con nuestros hijos y nuestras hijas. Las hemos tenido. ¿Y dónde conseguimos que regresen al curso? Consejos, sí. Lágrimas, sí. Lágrimas sin oración es pura tontería y pura ignorancia. Lágrimas y oración se llama intercesión. Cambia el curso de tu vida, de tus hijos, de tu familia, de tus finanzas, de todo lo que está difícil a tu alrededor. Cambia el curso todo a través de la oración. Vamos a cambiar la historia de México proclamando el evangelio, predicando las buenas nuevas, diciendo que Jesús perdona pecados y da nueva vida. Pero también nos vamos a involucrar en la oración, porque si no, una iglesia que no ora es un club social. Una iglesia que no ora pierde la visión. Una iglesia que no ora, tarde o temprano va a vivir bajo el espíritu de la época del mundo. Y cuando quieren que Dios intervenga y no intervino Dios, alguien que no ora es propenso a resentirse con Dios. Las veces que tú te has resentido con Dios, piénsalo. Has perdido previamente tu comunión y tu oración. Porque la oración nos forma. La oración hace que su gobierno se establezca en nuestro corazón.